Las primeras, el 1.1 y el 1.2, verán que se trata de dos distribuciones conocidas. La realidad es que es un ejercicio más teórico que práctico y la teoría está desarrollada, ¿sí? Ya vamos a ir a eso, aguarden que giro acá. Bien, entonces miren lo que nos dicen. Para las siguientes funciones de variable real, ¿no? Acá la cuestión es que ya estamos trabajando en variable real, ya no se puede, no podemos enumerar como hacíamos en el caso discreto. Esa es la diferencia con el tema de la variable continua y la variable discreta, ¿no? Y ya ahora lo que tenemos no tenemos más una función de distribución puntual. ¿Se acuerdan que en el caso discreto nosotros lo que hacíamos es una tablita donde por un lado poníamos la variable y por el otro lado las probabilidades de cada uno de ese valor de la variable, ¿no? Eso era en el caso discreto. La suma, por supuesto que la suma de esas probabilidades, la sumatoria de todas esas probabilidades nos daba igual a 1. Bien, ahora lo que tenemos como diferente, ahora que le abro a Romina. Lo que tenemos de diferente ahora es que tenemos una función de densidad de probabilidad. ¿Está bien? Entonces nosotros siempre la simbolizamos como f de p, ¿no? Con minúscula la f. La función de densidad es una función que es mayor o igual a cero. Todo esto está en la teoría, ¿eh? Yo voy a ir tratando de relacionar los conceptos teóricos con la parte práctica. Entonces, uno tiene una función que es positiva, está sobre el eje X, o puede tocar al eje X porque es mayor o igual a cero, ¿no? Supónganse que es una función a la que hacemos referencia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Para calcular las probabilidades, ya ahora lo que hacemos es integramos esa función. Es decir, al integrar una función positiva, el área debajo de la curva representaría la probabilidad, ¿sí? Si yo integro esa función de densidad entre menos infinito e infinito, nos daría justamente 1, que era lo análogo a, en el caso discreto, que sumábamos las probabilidades, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular una probabilidad entre dos valores, por ejemplo entre A y B, yo lo que voy a hacer es integrar entre A y B, esa función de densidad. Es decir, que esta función no representa una probabilidad, ¿sí? Ojo con eso. La probabilidad se obtiene al integrar esa función. Y si uno integra en un punto solo, ese valor va a ser cero, ¿no? Porque el integral en un valor, ¿no? Si yo quisiera acá integrar en este, supónganse que si este es A y este es B, integro en el valor C. Si yo hago el integral de C a C, de la función f de x diferencial de x, esto va a ser, por regla de Barrow, recuerden que uno obtiene una primitiva evaluada en C, menos la primitiva evaluada en C también, porque tengo que los dos límites son iguales, y esto me da 0. Geométricamente se puede observar que no hay área, ¿no? En un solo valor, por lo tanto nos daría 0. Bien, entonces, esa cuestión, esa coherencia matemática también se da acá, ¿no? Entonces, para obtener un área, tengo que tener dos valores determinados, un intervalo determinado, ¿sí? Entonces, otra diferencia que hay con el caso continuo es que si ustedes recuerdan la propiedad, cuando calculábamos una probabilidad entre dos valores, entre A y B, esta era una de las propiedades, la acumulada hasta B menos la acumulada hasta A, ¿sí? Observen los símbolos ahí, dice que la X es mayor a la y menor o igual a B. Bien, ese problemita ahora ya no lo tenemos más, ahora son todas las probabilidades iguales. Es decir, yo podría haber calculado de esa misma integral, esta, ¿no? Todas las opciones posibles. Me falta la de mayor o igual o menor o igual.
Justamente porque, bueno, en un valor solo se hace cero, en un integral, ¿no? Por lo tanto, uno integra siempre en un intervalo. Entonces los extremos no nos interesan. Nosotros integramos hasta ese valor, pero calculamos el área esa. Por lo tanto, miren, se da todo igual. Acá en el caso discreto, que esto que está en rojo acá, no se daba, ¿ven? Sí o sí se debería cumplir esto, ¿no? En ese caso. Acá no hay problemas. Nos evitamos un problema ahí. Bien, otra cosa que aparece es la función de distribución acumulada, como ya sabíamos, ¿no? Función de la simbolizamos generalmente así, miren, f de a, con mayúscula. Esto no cambia el concepto, es el mismo concepto, es una acumulada hasta cierto valor. Yo creo que sí, lo simbolizaba con t acá, ¿no? E de t es una acumulada hasta, es menor o igual a t. Bueno, en este caso, en el caso continuo, va a ser lo mismo que sea menor o igual o menor a t. ¿Está bien? En este caso, x menor a t también es una acumulada, ¿sí? Es la acumulada de t, por lo que venimos diciendo, que no hacemos distinción entre mayor o igual o el menor o igual, ¿sí? Bueno, pero acá tenemos una función acumulada, entonces, esto sí es una probabilidad. Fíjense que hay un igual acá. Esta función es una probabilidad, ¿está bien? Ahora, hay que encontrar esa expresión. Para encontrar esa expresión, uno lo que hace es integra desde menos infinito hasta un valor x, la función de densidad, y a la función de densidad en vez de ponerla con x la ponemos con t, le cambiamos la variable acá. ¿Por qué? Porque después al integrar, justamente tengo una x ahí en el límite de integración, no puede tener la misma variable acá, ¿sí? Entonces se cambia por esa cuestión matemática, nada más, ¿sí? Pero bueno, al hacer esto yo logro tener una expresión que me da esa función, ¿sí? Una fórmula, ¿no? En definitiva, que al reemplazar por cualquier valor me devuelve una probabilidad. Esta sí me va a devolver una probabilidad. Entonces, en muchos de estos casos vamos a tener que calcularla, ¿sí? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, fíjense, acá me dice, verificar que cumplen las condiciones para hacer funciones de densidad de probabilidad. Las variables aleatorias continuas y calcular la constante C. Bien, 1.1 me da esta función. 0, C, cuando X pertenece, no, perdón, no pertenece al intervalo AB, y esto es C cuando X pertenece al intervalo AB. ¿Sí? Bien, entonces lo que yo tendría que hacer acá es integrar entre menos infinito e infinito la función f de x diferencial de x. Pero a ver, ¿yo voy a integrar entre menos infinito e infinito? No. ¿Por qué? Porque miren, vale 0 en todo valor fuera de ese intervalo. Es decir, que tiene algún valor en el intervalo AB, que vale C ahí. Entonces yo lo que hago es cambiar eso y digo integro entre A y B, y en vez de poner f de x ya pongo C, derivadas de x. Toda esa integral sabemos que debería valer 1. Tiene que valer 1, porque la integral de la función de densidad entre menos infinito e infinito, entre los valores que toma, vale 1. Bueno, hay que integrar acá. Uno al integrar, fíjense que eso es una constante que la puedo sacar afuera de la integral. Me queda la integral fácil, la integral del diferencial de x. La integral del diferencial de x es x entre b y a, ¿no? Bueno, me queda que c es igual por regla de Barro entre b y menos a, ¿no? Reemplazando por los límites de integración ahí. Y esto es igual a 1. Ya sabemos que pasa esto. Trabajo con esto último y despejo. Esto lo paso para allá dividiendo. Por lo tanto, esa constante vale esto. Es 1 sobre b menos a. Y esa es una variable que distribuye uniforme. Así se llama y ya la podemos presentar. Uniforme entre A y B. Y esos son los parámetros que tiene esta distribución. ¿Está bien? Como en el caso discreto, que tuvimos varias distribuciones conocidas que tienen su fórmula, bueno, en el caso continuo va a suceder lo mismo. Vamos a obtener determinadas distribuciones de probabilidad conocidas. Este caso es la distribución uniforme.
Y esto es una constante, es un número, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, pongámosle valor. Supónganse que este es 3 y este es 5, ¿no? Entre 3 y 5 vale esto, vale una constante, vale esa C. ¿Y cuál es esa constante? Y lo que me dice acá, 1/5 - 3, o sea, un medio. Esa C es un medio. Y esto está a altura un medio acá, ¿sí? Eso sería la distribución uniforme. Entonces, ¿cómo la escribimos? La escribimos así. F de x es igual a 0 cuando x no pertenece a ese intervalo AB y 1 sobre b menos a cuando x, podemos poner así, mayor o igual a y menor o igual a b. ¿Sí? A veces la podemos escribir así, a veces acá en vez de poner no pertenece ponemos en otro caso. ¿Sí? Podemos también escribirla o la van a ver así de esa forma. Pero esa es justamente la distribución uniforme. A ver, calculemos entonces ahora la función de distribución acumulada de la uniforme. Todo esto está en la teoría, ¿eh? Estoy recordando lo que está en la teoría. Vamos a hacer algún problema de esto, de uniforme. Entonces, yo para calcular esto, ¿qué hacía? Integro. ¿Voy a integrar entre menos infinito? No, porque está definida a partir de la a. Esto. Entonces, integro a partir de a hasta un valor x, porque es un acumulado hasta cierto valor, ¿sí? Mi función de densidad, que es esa constante que está ahí, diferencial de t. Recuerden que acá teníamos que cambiarle la variable. En vez de ponerle x, le poníamos t. Bueno, cuando integro esto, esto es una constante que sale afuera. Y acá me queda la integral de la derivada de t, es t, entre x y a. Por lo tanto, esto se transforma en, por la regla de Barrow, x menos a, b menos a. Y esa es justamente la función de distribución acumulada. Entonces uno la define así, miren. Pone 0 cuando x es menor a. Vale eso que está ahí, x menos a, b menos a, cuando está entre a y b. Y vale 1 cuando x es mayor a b. Es decir, es una función que es escalonada. O sea, puede ser escalonada o puede ser así acá. Tiene una forma así, miren. Así y después acá vale 1. Es decir que acá tendría el A, acá tendría el B, ¿no? Antes del A vale 0. En el B vale esto que está acá, que no deja de ser una recta. Si ustedes observan, eso es una recta. Y después de B ya vale 1. ¿Sí? Después ya vale 1. Fíjense que eso que está ahí es una recta, esto que está acá. Miren, se lo escribo de otra forma. Si ustedes recuerdan cómo era la fórmula de la recta, yo lo puedo separar así esto, si quiero, miren. B menos A es un denominador común. Entonces lo puedo escribir así. ¿Sí? Se puede escribir tranquilamente, lo puedo escribir así, como denominador común. Y eso lo puedo sacar adelante como una constante. 1 sobre B menos A es un número por X, menos esto que es otro número, ¿no? Y no tiene forma de una recta esto. Miren, esto es una recta. Si a esto yo lo llamo A por X y a esto lo llamo B, ahí tenemos la ecuación de una recta. Se trata justamente de una recta, ¿sí? Con pendiente positiva, ¿no? Eso es la función de distribución acumulada. ¿Para qué me va a servir? Para calcular probabilidades, ¿no? Ya vamos a hacer el ejemplo. Bien, entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes a partir de esto? Armar esto. Esto todo lo van a tener a mano. Acá nadie le pide que se acuerde de una fórmula de memoria, pero esto ustedes lo van a tener en dos lados si quieren, si lo quieren ver así. Lo van a tener en las fórmulas que aparecen en la aplicación del teléfono y lo van a tener también en un machete donde ustedes van a tener todas las fórmulas con la esperanza y la varianza de las discretas
y la fórmula con la esperanza de la varianza de las continuas. ¿Está bien? Entonces, esta está deducida en la parte teórica. Yo no voy a perder el tiempo ahora por ahí en hacerlo, pero por ahí podemos hacer esta y dejamos la del exponencial, que son más cuentas. La esperanza de esta distribución es integrar también. Una esperanza ahora está definida así. Es x por... ¿Se acuerdan que la esperanza, cómo se obtenía la esperanza en el caso discreto? Se multiplicaba el valor de la variable por su probabilidad. ¿Recuerdan la tablita? Hacíamos eso, íbamos sumando. La variable por su probabilidad, más la variable por su probabilidad. Y así completamos todo. Bueno, ahora se integra el valor de la variable por la función de densidad. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer acá para integrar. Entonces, en el caso este que estamos viendo, está definida entre A y B. Acá tengo X. F de X es la de densidad, o sea, esta que está acá. 1 sobre B menos A, que es una constante, ¿no? Diferencial de X. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es esa constante la saco afuera. Miren. Afuera 1 sobre B menos A. Y me queda para integrar la X. Y la integral de X la sabemos desde pequeños. Es que X al cuadrado sobre 2. Entre B y A. Ahora se reemplaza por B primero y después se le resta el reemplazo por A. Se me quedaría así, miren, B cuadrado. Bueno, este un medio, si quieren lo podemos poner ahí, B cuadrado menos A cuadrado, ¿no? Para que lo vean. Bueno, pero eso es una diferencia del cuadrado, entonces yo lo puedo escribir como B menos A por B más A, ¿no? Y acá me queda B menos A, bueno, y hay un 2 ahí abajo, me queda así. Se va eso, y ahí tenemos la esperanza A más B. No sé si puedo checar. A más B dividido 2, que es un promedio. Y se entiende que es un promedio porque se trata de una constante. Se suman los dos valores extremos y se divide por 2. ¿Está bien? Eso es el valor medio, la esperanza, el promedio, ¿no? De toda esa forma llamamos a este valor nosotros. Entonces coincide justamente con un promedio aritmético. Bien, esa sería la esperanza. Entonces, esto ya ustedes lo tienen anotado. Están, fíjense, chequen ahí el teléfono, entren a función de distribución uniforme. No sé si tienen uniforme, no me acuerdo ahora, che. Ahora me quedé en la duda. Uy, no tengo el teléfono acá a mano. Bueno, no importa. Fíjense, por ahí está, por ahí no está. Pero bueno, esto igual lo van a tener ustedes a mano. Lo que van a tener que hacer es traducir el problema. Traducir el problema en términos de los datos que tienen. Entonces, armar todo esto en función del problema que se le dé. En vez de poner en términos genéricos B y A, van a poner números ahí ustedes, ¿no? Entonces, lo único que me define a esta variable son sus parámetros A y B, ¿sí? Bueno, la varianza está deducida en la parte teórica. La varianza la tenemos, es B menos A dividido 12, ¿no? Es B menos A al cuadrado dividido 12. Para calcular la varianza lo que hace es esto. Recordemos que para calcular varianza nosotros utilizamos esta fórmula, miren. Esta es esta que está elevado al cuadrado. Es como poner todo eso al cuadrado. Menos A más B al 2, todo al cuadrado. ¿Sí? Y esta hay que calcularla. Entonces hay que hacer lo mismo de acá, nada más que acá va a cambiar esto. Que va a ser x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces acá cuando integro me da otra cosa. Me queda x al cubo sobre 3. ¿No? Bueno, todo eso está hecho en la teoría. Entonces no quiero redondear con cosas que ya están escritas ahí en una diapositiva. Bueno, entonces tenemos distribución uniforme. Se puede borrar. Con su esperanza y con su varianza.
Entonces, miremos ese, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el problema 2 es eso, una distribución uniforme, ¿ven? Como me lo presentan. Problema después y adelante otro más, ahí que habla de distribución uniforme. X es una distribución uniforme con parámetro 0,8. ¿Sí? Entonces, allá la función de distribución acumulada. Bueno, yo ya tengo que la función de distribución de densidad de probabilidades f de x va a ser 0. Vamos a escribirla al revés, vamos a escribirla así, miren. 1 sobre b menos a. B acá es este, es 8. ¿Ven? Y este sería el a. Entonces uno lo va a escribir en términos de problemas. 8 menos 0, un octavo. Azul. ¿Sí? Un octavo. Cuando la x está entre esos dos valores, entre a y b. Y 0 en otro caso. En otro caso. A veces lo ponemos así. Esa es la función de densidad. Bien, la función de distribución acumulada es, dijimos, 0 cuando x, perdón, acá le puse a y b yo como un pavote. Entonces sería 0 y 8, ¿no? 0 y 8. Cuando x es menor a 0. X menos a, el a es 0, b menos a. Es así. Cuando x está entre esos dos valores, entre 0 y 8. Y 1 cuando x es mayor a 8. ¿Sí? Estoy traduciendo en ese problema lo que representaría la acumulada. Esa es esa expresión que está ahí. Para todos los valores entre 0 y 8 tiene esa expresión. Para valores mayores a 8 ya vale 1. Para valores menores a 0 vale 0. Entonces, una vez que ya tengo eso, allá en la distribución acumulada y calcular, me piden probabilidades. Entre 2 y 5, la probabilidad entre 2 y 5, acá es siempre la acumulada hasta 5, f de 5, menos la acumulada hasta 2. Acá dijimos, me olvidé un símbolo también. Acá dijimos que no había diferencia, ¿eh? En el caso continuo. Entonces la acumulada hasta 5 es reemplazar por 5 acá. Fíjense que el 5 está entre el 0 y el 8. Entonces me queda 5 octavos menos f de 2, que sería 2 octavos. O sea, 3 octavos. Entonces acá, a partir de que yo tenga esto, a ustedes le pueden pedir cualquier tipo de probabilidad. Ustedes tendrían que estar en condiciones de poder calcular la probabilidad. Acá le dan una condicional, miren. En el B, lo escribo acá de costado. Dice, la probabilidad de que x sea mayor a 0 y menor a 3, dado que x es mayor a 0 y menor a 5. Probabilidad condicional. Entonces, yo sé que ustedes en el disco rígido tienen esto. Aprietan botoncito, ponen probabilidad condicional y les sale esto. La intersección entre esos dos eventos y abajo la de que ya ocurrió. ¿Sí? La probabilidad de el evento B. Bueno, entonces ahí habría que calcular la intersección entre esos dos, pero son intervalos, ¿no? Entonces acá tengamos cuidado porque tenemos que ver dónde se intersectan esos, ¿no? Yo tengo de 0 a 3 sería, ahí me puede aparecer cualquier tipo de intervalo. Este da, de 0 a 3 sería esto. Ah, voy a poner un paréntesis y puse el 3 ahí. Sería esto que está acá. Y el otro es de 0 a 5. Entonces lo hago en otro color, de 0 a 5. Acá, supónganse que está acá. El 5. Rayo en otro sentido, miren, así. Bueno, fíjense que se intersectan acá, de 0 a 3. Esa es la intersección entre esos dos intervalos. Entonces, esa probabilidad, la escribo acá en limpio. Esta probabilidad está ahí arriba. Se transforma acá en la probabilidad de que x sea mayor a 0 y menor a 3.
Y abajo la probabilidad de lo que era el B, o sea, eso. La probabilidad de que X esté entre 0 y 5. ¿Sí? Ahí tenemos las dos probabilidades. Son dos probabilidades entre, la de arriba es f de 3 menos f de 0. No entienden, me interrumpen. Esto es f de 5 menos f de 0, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestra fórmula que tenemos ahí para calcularla. Entonces tengo, miren, reemplazo por 3, 3 octavos, menos 0 octavos, abajo, 5 octavos, menos 0 octavos. ¿Qué me quedó? 3 quintos. Esa es esa probabilidad. ¿Sí? Entonces a mí me podrían pedir, por ejemplo, para hacer alguna, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 4? ¿No? Utilizando eso que está ahí. Bueno, notemos que no es una acumulada. Me está pidiendo la mayor que 4 acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Puedo hacer el complemento o puedo correrme a la derecha también. Ahí voy a tener que ¿Ustedes tienen el teléfono a mano? ¿Tiene la uniforme ahí o no? No creo que tenga el uniforme, porque es media simple el uniforme. La aplicación Probability Distribution. ¿La tiene o no la tiene? ¿Alguno lo está mirando? No, profe, no lo vi. No está, ¿viste? No está. No, porque es muy sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto nosotros. ¿Eh? Vamos a tener que armarnos de eso. Bueno, entonces yo lo que podría hacer acá es complemento. Recordemos, si acá no lo toma, acá lo toma. Y ahí tengo la acumulada. 1 menos f de 4. ¿Sí? Entonces ahí reemplazo por el valor 1 menos 4 octavos, ¿no? La función es x sobre 8. 4 octavos. O sea que me da 4 octavos. Es un medio, ¿no? Eso, un medio. ¿Sí? Podría tener, si me dan una silla, no hace falta que me corra, por ejemplo, si me dicen la probabilidad de que x sea menor a 7, es una acumulada hasta 7. Es esta la que me están pidiendo en el caso continuo. ¿Está bien? En el caso discreto, uno que hacía, se corría al anterior porque no tomaba el 7. Acá sí se toma, porque es un intervalo lo que yo voy a medir acá. ¿Sí? Uno lo que hace es f de 7. Y esto es directamente 7 octavos. Eso es lo que está ahí. ¿Sí? Es lo mismo que la ponga así que la ponga así. Eso también es f de 7. 7 octavos. ¿Está bien? En eso no cambia la cosa. Bien. Eso es distribución uniforme. Ya vamos a ver ahora un problema más adelante y otro más ahí de esto. Bueno, a ver, ahora tengo acá a continuación. Vamos a dejar el 1, 2 por ahora, porque esa es otra distribución que ahora dentro de un ratito hablamos. Volvemos a eso que está ahí. Es la distribución exponencial, el 1.2. El 3 es una distribución que no es ninguna de las conocidas. Me dan una fórmula, me dan que la función de densidad es eso que está ahí. Ese ya está hecho en la teoría. Está hecho completo en la teoría. 3 y 5 están hechos en la teoría. Pero el 4 no estaría hecho en la teoría, así que vamos a hacer el 4. ¿Sí? Entonces, chequenlo después. El 4 tiene la misma metodología, ¿no? La forma de hacer el 4 es lo siguiente. Me dice, la variable aleatoria continua X tiene función de densidad de probabilidad, eso que está ahí. Usted
observen que se trata y que cumple con una función de densidad. ¿Sí? Por ejemplo, acá, notemos antes de arrancar con el 4. En este que está acá. En este me dice esto, que esta función es una función de densidad. 2, 1 menos x. Me lo da así, ¿no? Cuando x está entre 0, cuando x está entre 0 y 1. Y 0 cuando x en otro caso. Así me lo define. Esa es la función que me da. Bien, ustedes observen acá que para valores entre 0 y 1, reemplazados acá, el valor siempre va a ser justamente positivo, ¿no? Sin incluir ni al 0 ni al 1 ahí, ¿no? Pero van a ser valores justamente positivos. La función esta va a ser positiva. Bien, eso es lo que tendría que cumplir siempre una función de densidad, ¿no? Por eso estas cumplen con eso. La que me dan en el 4 es esta, que es x sobre 2. Cuando x es mayor a 0 y menor a 2. Fíjense, acá es más fácil todavía, ¿no? Entre 0 y 2, cualquier valor que yo reemplace acá entre 0 y 2 no me va a hacer la función negativa, va a ser positivo, ¿sí? Entonces, de movida ya cumple con eso. Entonces, ahora lo que dice es, se hacen dos determinaciones independientes de x. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean mayores que 1? Bien. Ensayos independientes serían determinaciones independientes, ¿está bien? Y me da una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean mayores que 1? X es una variable aleatoria que tiene esa función de densidad. Función de densidad de probabilidad es esa. Y X es mi variable aleatoria, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo acá? Podríamos calcular la función de distribución acumulada. Vamos a hacer esa. Entonces, yo voy a integrar, siempre se integra, de menos infinito hasta un valor x, mi función de densidad, que es x sobre 2, que la ponemos con t dividido 2, derivada de t. ¿Ven? Cambiamos la variable, ¿no? O sea, estoy utilizando esta que está acá, mi función de densidad. Bueno, pero ¿hace falta ponerle el menos infinito? No. ¿Para qué le vamos a poner menos infinito si esta función se define entre estos dos valores, entre 0 y 2? Arranca de 0. Entonces, en vez de escribirla así, ponemos de 0 a x, esto va a ser f de x. De 0 a x, t sobre 2 por derivada de t. Bueno, ese 2 puede salir como un medio, ya esto lo sabemos hacer, y me queda la integral de t. La integral de t también la hacemos de muy chiquitos. T cuadrado sobre 2 entre x y 0. Entonces me queda, siguiendo acá. T cuadrado sobre 4 entre x y 0. O sea, x al cuadrado sobre 4. Porque cuando reemplazo por 0, esto vale 0. Esa es la función de distribución acumulada. ¿Cómo la escribo así? Miren. Escribo. Para menores que 0, vale 0. Acá sí va escalonada, ¿no? Para valores que están entre 0 y 2, podríamos poner mayor igual y menor igual, vale eso que está ahí. X al cuadrado sobre 4. Y para valores mayores que 2, vale 1. ¿Sí? Ahí tenemos la función justamente de distribución acumulada. Bien, entonces ahora me piden, esta recordemos qué es lo que mide esto, una probabilidad acumulada hasta cierto valor. Eso es lo que mide mi función de distribución acumulada evaluada en un valor cualquiera t, ¿no? Es esto que está acá por definición. Entonces ahora, si a mí me piden una probabilidad acá, que ambas sean mayores, ¿cuál es la probabilidad de que ambas determinaciones sean mayores que 1? Tendría que primero calcular la probabilidad de que la variable sea mayor que 1, ¿no? Después voy a hacer dos de estos ensayos, que me dicen dos determinaciones. Entonces, para poder aplicar esta, tengo que hacer el complemento. Ahí sí me queda menor o igual a un valor, ¿ven? Como estaría ahí arriba. Entonces esto sería 1 menos f de 1.
Esto sería 1 menos, reemplazo por 1 en la fórmula ahora. Un cuarto. ¿Sí? Y esto me dio 3 cuartos. Ahí tenemos. 3 cuartos da la probabilidad de que x sea mayor que 1. Bien. Podría, si quieren, para entenderlo, para que ustedes lo entiendan mejor, definir dos eventos con respecto a las determinaciones. Determinación 1 es la probabilidad de la variable aleatoria es mayor que 1. La probabilidad o la determinación de 1, la probabilidad de la variable es mayor a 1 en el primer ensayo, en el ensayo 1. Determinación 2. La probabilidad de la variable es mayor a 1 en el ensayo 2. Entonces, a mí lo que me piden son dos determinaciones independientes. Me piden la probabilidad de 1 y 2, que cumplan las dos, justamente esos dos eventos que yo acabo de definir. Que las dos probabilidades sean mayores que 1. Como me dice que son independientes, las probabilidades de una intersección es la multiplicación de las probabilidades. O sea, me queda de 1 por de 2. Y cada una de estas va a valer 3 cuartos. Entonces queda 3 cuartos por 3 cuartos. O sea, 9,16. Esa sería la probabilidad de las dos determinaciones independientes. ¿Está bien? Vamos a leer el problema que me quedó chiquito acá. Dice, si se hacen dos determinaciones independientes de que, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean mayores que 1? ¿Yo podría haberlo hecho directamente? Si me doy cuenta de que estoy haciendo, ya pongo directamente probabilidad de dos determinaciones independientes y pongo 3 cuartos al cuadrado. Y ya está, si me doy cuenta de lo que estoy haciendo, ¿sí? No hace falta ni que lo defina ahí en ese caso. Ahora, en el B ya me relaciona otra cosa el problema, porque me dice, si se hacen cuatro determinaciones independientes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos sean mayores que uno? Entonces, ahí ya lo que está haciendo es relacionarlo con una distribución binomial, ¿no? Entonces yo ahí tengo que definir, porque tengo cuatro determinaciones. ¿Se acuerdan que en la distribución binomial trabajamos con una muestra? Bueno, ahora yo tengo una muestra de cuatro de estas determinaciones. Y tengo que contar sobre esas cuatro. Me dicen, che, ¿cuál es la probabilidad de que dos de ellas, de esas cuatro, tengan probabilidad mayor que uno? Eso es lo que tenés que medir, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ahí sí se puede definir en el B. Uno podría definir otra variable que sería I. Entonces dice, número de, o cantidad de determinaciones mayores a uno en una muestra de 4. Entonces, y como son independientes, es una distribución binomial, la muestra es 4. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de éxito? Justamente la probabilidad de que x sea mayor que uno, la que acabábamos de calcular antes. ¿Sí? Porque ese es el éxito. Miro la determinación, cuál es la probabilidad que dé mayor que uno, ¿no? Si da mayor que uno, bien, es éxito. Entonces, acá tenemos esa probabilidad, que sería 3 cuartos, ¿no? Lo que habíamos calculado acá. La probabilidad mayor que uno. 3 cuartos. 3 cuartos por acá. Entonces me queda una binomial, me queda. ¿Cuál es la probabilidad de que las 4 haya 2 exactamente? Es decir, ¿cómo se escribe? De 4 tomados de a 2, número combinatorio,
Probabilidad de, si quieren podemos poner primero probabilidad de éxito, 3/4. ¿Cuántos éxitos tengo? Dos. Esos dos. Probabilidad de fracaso es 1/4. Ese siempre es el complemento de esta que está acá. ¿Cuántos fracasos tengo? También dos. Siempre recuerden que la binomial al sumar estos dos me da el valor de la muestra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, habría que hacer esa cuenta y obtenemos justamente el resultado. Podemos utilizar la aplicación ahí, ¿no? En la aplicación le van a pedir n, le van a poner 4, le van a pedir el valor de la variable, acá x, ustedes van a poner 2. Le van a pedir la probabilidad de éxito, van a poner 0,75. Y van a tener que seleccionar acá lo que me piden. Van a elegir x igual a cierto valor, ¿no? Porque fíjense que es igual a 2, exactamente 2. Eso me dice, el programa interpreta que este valor es este que está acá, ¿no? Bueno, acá esta es una x minúscula, que es el valor que toma la variable. Bueno, y ahí obtienen el valor justo, ¿no? Eso aplicando la aplicación del celu. Bien. ¿Me siguen hasta acá con esto? ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer acá? Tanto este como este aparecen después, ¿eh? Están en la parte de los repasos también, en parciales adicionales, o sea, en ejercicios adicionales para el segundo parcial y el primer parcial. Hay varios de esos también, donde se pide calcular la función de distribución acumulada. No recuerdo si la esperanza, por ahí en algún caso la esperanza. ¿Eh? Tienen que copiar. Doy vuelta a esto y copiamos lo que sigue. Aguarden, no me responde esto. A ver, borramos acá. Bien. Entonces podemos hacer el 6, 7 ahí. Aguarden que lo copiamos. Bueno, el 6 también es una función de densidad con una fórmula. Bueno, fíjense que ahí me da otra FDP, otra función de densidad con esa fórmula. Notemos que es una fórmula que para valores mayores a 100 siempre va a ser positiva, encima está elevado al cuadrado la x ahí en el denominador. Así que cumple con lo que debe cumplir. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo, la paso en limpio acá, la función de densidad, que sería 100 sobre x al cuadrado, cuando x es mayor a 100. Y 0 cuando x es menor a 100. Si me dice mayor a 100, acá va a ser menor que 100, ¿no? Acá dice en otro caso, ¿no? Para todo x, otro x. ¿Cuál es la probabilidad de que un dispositivo dure menos de 200 horas? Bien, habría que encontrar dos formas. Puede utilizar la función de densidad. ¿Puedo utilizar esta para calcular la probabilidad? Sí, se puede usar, pero tenemos que integrar ahí. Porque acá lo que me están pidiendo es la probabilidad que dure,
que X es la duración. X es duración de un dispositivo. Menor a 200. Entonces yo lo que voy a hacer es integrar la función de densidad, ¿no? Para poder calcular una probabilidad. Entonces son dos caminos que vamos a utilizar. Vamos a hacer la integración y después encontramos la función de distribución acumulada. Entonces la integración es la integral entre menos infinito a 200, pero como esto está definido a partir de 100, notemos que para otros valores, para menores que 100 es 0, entonces arranco de 100. De 100 hasta dónde? Hasta 200. Lo que me pide ahí. ¿Qué cosa? Mi función. Esto que está acá. Bueno, ahí hay que hacer nada más que la integral. Entonces el 100 puede irse afuera. El x al cuadrado lo doy vuelta y lo pongo como x a la menos 2. Entonces me queda así esto. Integrado es x a la menos 1, se le suma 1, ¿se acuerdan? 200, 100 ahí. Bueno, arreglo un poquito la expresión porque queda media feita y con ese menos abajo, el x a la menos 1, miren. Ese menos que está ahí, yo lo pongo acá, directamente. Y ese menos que está con la x me da vuelta, me la invierto y me la llevo abajo. Va a ser positivo. Ahí por ahí lo vemos más fácil. Entonces tengo, reemplazo por 200 y me queda menos 100 sobre 200. Menos, menos, más. Porque el menos de barro, menos ese menos que tenemos ahí, se hace positivo. Reemplazo por 100 y me queda 100 dividido 100, 1. Entonces me queda menos 1. Fíjense que 100 sobre 200 es un medio. Menos un medio más 1. O sea, un medio. 0,5 me da esta probabilidad. Entonces, esta es una eh, función de densidad sencilla de resolver. Hay funciones de densidad muy complicadas, ¿saben? Este, la función de densidad de la normal es una función compleja, ¿saben? Que lo que van a ver es mañana. Pero ¿qué pasa? Ustedes no van a tener que utilizarla para integrar, porque la función normal la van a calcular directamente con las probabilidades de la normal o de las conocidas, la van a calcular directamente con el programa. Las que no son conocidas como esta, uno tiene que integrar, ¿no? O encontrar la función de distribución acumulada, ¿no? Hacer esto. F de x es igual a... Bueno, arranca de 100 esta, entonces de 100 a x, y acá adentro ¿qué ponemos? Cambiamos la x por t al cuadrado, derivada de t. Entonces, lo mismo que hicimos recién. Nada más que ahora en un límite tengo x. T a la menos 2, derivada de t, y lo mismo, miren, me da 100 por t a la menos 1 sobre menos 1, entre x y 100. Sigo acá abajo. Entonces esto queda como menos 100, ese menos de abajo lo pongo ahí, el t lo doy vuelta, x sobre 100, y esto va a quedar como menos 100 sobre x, menos menos más 100 sobre 100, 1. Y ahí tengo la expresión. La puedo escribir así si quiero. Entonces, ¿cómo me va a quedar escrita? Así. La función de distribución acumulada es f de x. Y la escribo acá. Esperen. 1 menos 100 sobre x cuando x es mayor a 100. Y 0 en otro caso. En este tipo de funciones no vamos a poner el 1 porque esta es una función que si uno la interpreta sería una forma distinta a las que venimos viendo escalonadas, ¿saben? Porque esto que está acá, matemáticamente, uno sabe, miren, lo escribo acá en verde.
que esta función es y igual a 1/x. ¿Sí? Si ahora yo quiero graficar menos, o sea, qué sé yo, y 2 menos 1/x, pasa esto. Se invierte así. ¿Sí? Si ahora le multiplico un 100 arriba, lo que hace es que se abre más así. Se va más así. Es decir, son hipérbolas, eso que está ahí. Y si a su vez ahora le sumo 1 a esto, ¿no? Lo multipliqué por 100 y le sumo 1, estas ramas suben, qué sé yo, una unidad. Bueno, la que interesa sería esa esta rama que está acá, ¿no? Todo esto no lo van a hacer, ¿no? No se asusten con esto. Pero les digo más o menos cómo sería la forma de este gráfico. Cuando uno la grafica, a ver si puedo graficarla acá. Esa rama que venía de abajo arranca de acá, ¿no? Hace esto. En 100 arranca, ¿no? Y llega un momento que se hace 1. Va haciendo eso, ¿no? ¿No? Hipotéticamente sería una rama de una hipérbola esto, ¿no? Pero bueno, por supuesto, es positiva, ¿no? Y va así. Se acumula hasta 1. Ya automáticamente eso se va acumulando hasta 1. Fíjense que a medida que la x va aumentando acá, esa x va aumentando y este número se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces todo este número se va aproximando a 1, ¿no? Porque a 1, si yo lo resto por 0,8 me da 0,2. Si a 1 lo resto por 0,6 me da 0,4. ¿Está bien? O sea, a medida que este número se va haciendo cada vez más chiquito, esto se va aproximando a 1 y hace esto que está acá, ¿no? Va creciendo y se va acercando a 1. Bien, todo esto es una interpretación matemática, pero ustedes no le vamos a pedir una interpretación matemática de esto, para nada. Ustedes lo que tienen que hacer es saber escribirla, llegar por lo menos a la expresión esa que está ahí, ¿no? Si me toca una de estas. Y una vez que tengo esto, saber el concepto de que esto es una probabilidad acumulada. Eso mide una acumulada, una F de esa que está ahí. Y ahí puedo calcular esa probabilidad que me pedían arriba, que es la probabilidad de que X sea menor a 200, utilizando esta. Esto es F de 200. En la acumulada está 200. ¿Qué hago? Reemplazo por 200. Entonces 1 menos 100 sobre 200. O sea, un medio. Que es lo que me dio arriba. ¿Ven? Miren qué rápido que se calcula las probabilidades teniendo ya la expresión de la función de distribución acumulada. ¿Sí? No tengo necesidad de integrar, ¿no? Cada vez que me den una probabilidad no voy a tener que integrar, sino que reemplazo y ya está. Listo, a otra cosa. Bien, vamos a dejar escrita esta acá y vamos a borrar un poquito acá y vamos a ver si podemos hacer la que sigue. Ya agrando todo, ¿no? Sería 1 menos 100 sobre x para x mayor a 100. Perdón. Y 0 en otro caso. Esa es fea, me quedó la función acá, mira. La función de distribución acumulada. Eso que está ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que me pide acá. El B. El B dice, ¿cuál es la probabilidad de que un dispositivo dure menos de 200 horas? Menos de 200 horas. Si se sabe, es una condicional.
que el dispositivo aún funciona después de 150 horas. Es decir, que esto es mayor a 150 horas. ¿Es eso que está ahí? Lo que me están pidiendo. Nuevamente, vamos al concepto de intersección acá. La intersección entre estos dos valores sería entre 200 y 150, ¿ven? Porque acá pide, por un lado, menor a 200, que sería esto que está acá, y por otro lado, mayor a 150. Entonces, ¿dónde está la intersección? Acá. Entonces, esa probabilidad de la intersección se transforma en mayores a 150 y menores a 200. Dividido la probabilidad esta que tenemos acá. La probabilidad de que x sea mayor a 150. Bueno, me falta hacer un paso acá para poder usar ya la acumulada. Vuelvo a copiar este como está. Y este de abajo hago el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 150. Entonces acá tengo, por un lado, f de 200, la acumulada hasta 200, menos la acumulada hasta 150, ¿no? Sobre 1 menos la acumulada hasta 150. Y ahí sí puedo agarrar mi función que tengo ahí arriba y reemplazar, ¿no? Si reemplazo la primera por 200 sería esto, miren, es esta cuenta. 1 menos 100 sobre 200. Esta sería esta que está acá. Menos, vamos a reemplazar ahora la otra, esta. 1 menos 100 sobre 150. Todo dividido, 1 menos, otra vez la que tengo ahí arriba. 100 menos 150. Bien, hay que hacer esa cuenta, ¿no? Y eso me daría la probabilidad que tengo ahí. Bueno, eso tienen estos casos particulares, ¿eh? Hay que encontrar la función de distribución acumulada, ¿eh? Ahora miren, este sería un caso de, el que está acá, de distribución uniforme. El colectivo de cierta línea va a un horario estricto con intervalos de 5 minutos. Calcula la probabilidad de que un pasajero que se acerque a la parada en un instante al azar tenga que esperar el colectivo menos de 3 minutos. Sugerencia, considerar el tiempo de espera como uniforme. Ahí me dijo, che, esto es una variable que distribuye uniforme. Entonces lo que hacemos es, definimos esa como tiempo de espera de un colectivo. Decimos que X distribuye uniforme. ¿Con qué parámetros? Si me dice que son intervalos de 5 minutos, de 0 a 5. Podríamos utilizar de 0 a 5. Notemos que acá yo podría utilizar de 0 a 5, de 5 a 10, ¿no? Que en definitiva va a ser la misma historia después, va a ser la misma constante, ¿no? Entonces cuando uno encuentra la función de densidad, de probabilidad, la escribe así como un quinto, porque es 5 menos 0 esto. Cuando x es mayor a 0 y menor que 5. Y 0 en otro caso. Esa es la distribución uniforme que tengo ahí. Entonces, ¿ven? Esto es lo que yo le decía, traducir en términos del problema. ¿No? Estos problemas están para eso, nada más traducir en términos del problema. Yo ahora necesitaría la acumulada. Yo la acumulada sé que menor a este valor va a valer 0. Entre 0 y 5 vale x menos a. Recuerden esa fórmula que ustedes van a tener escrita por algún lado, ¿no? B menos a, que ya escribimos hace un ratito acá. X menos a, bueno, este vendría a ser mi A y este viene a ser el B, ¿no? Entonces yo tengo x menos 0 sobre
5. Entonces esto me queda dividido 5. Y 1 cuando x es mayor a 5. Ahí tengo la función de distribución acumulada. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ya me pueden pedir la probabilidad que se le ocurra dentro de esos valores, dentro de 0 y 5, ¿no? Entonces, podrían, acá que me pide, a ver, me pide que tenga que esperar el colectivo menos de 3 minutos. La probabilidad de que x sea menor a 3. La probabilidad de que x sea menor que 3. O sea, miren, una acumulada hasta 3. Tranquilamente puedo hacer un f de 3 yo. ¿Y f de 3 qué es hacer? Reemplazar 3 por 3 ahí. O sea, 3 quintos. Listo. Esa es mi probabilidad. ¿Está bien? No hay más secreto que eso. Entonces, un informe bastante sencilla de hacer. Yo creo que se tiene que entender. ¿Mm? Son dos parámetros. Dos parámetros del intervalo. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Están por ahí, che? ¿Se fueron? Sí, sí, estamos acá. Estamos. Y se entiende. A ver, amarillo. Vamos a tomar Sí, lista. profe. Bueno, gracias. Gracias por responder. Voy a tomar lista, che. Así. Eh, les comparto, así me dicen. Por ahí algunos a veces se va y les queda el ausente. Ahí. Aguante. Compartir donde estoy acá. Estamos viendo la lista igual, ¿eh? Ay, cierto, yo Estaba viendo. me confundo con el Zoom, qué boludo. Pavote. Porque a la mañana hago Zoom, ¿vieron? Y el Zoom no, el Zoom tengo que seleccionar la pantalla para compartir. Se me mezclan los dos sistemas. Pavote. Bien, amarilla. ¿Está? Presente. ¿Sí o no? No escuché, escuché un Sí, sí, chino. acá estoy, acá estoy. Dale. Vargas. Dígame si contestó en el chat, escuché un ruidito ahí. Sí, contestó en el chat. Bien. Chapero. Presente. Profe, yo la clase el 21 la hice el 23. Sí, ¿ves? Ahí tenés. Me parece que no sé dónde tomé lista yo acá. Por las ¿No? dudas se hizo igual. Claro, ya está. ¿A quién le puse? A Chapero, ¿no? Sí, yo. Dale. Duarte. Presente. Espinosa. Presente. Profe, está anotando corrido, ¿eh? Se le... Sí, Estás sí. desfasado. Yo estoy desfasado. Ya estoy quemado. Más que desfasado. Para Duarte estaba, ¿no? Sí. ¿Qué puse aquí? ¿Qué le mandé? ¿Un presente? ¿A dónde le puse presente? Profe, yo la clase del 21 también la hice el jueves, ¿eh? ¿Qué me dice? ¿Duarte? No, Espinosa Javier. Espinosa, bueno, te pongo presente entonces. Dale. Ya que está, te pongo presente hoy también, mira. Franco. ¿Está Franco? No sé si está Franco. Girar. Presente. Profe, también le hice el jueves yo, el anterior. No sé dónde les tomé lista a ustedes. Ya está, estás presente. Ibarrola. Iñiguez. Llanes. Lobo. Mariano. Presente. Medina. Presente. Niño. Montiel. Presente. Pulsoni. Presente, profe. Ruiz. Presente. Twitter. Sokolowski. Presente. Listo.
Bueno, ¿dónde estábamos? Acá, pará. Vamos a buscar lo que me falta. Vengo por acá. Y exponencial. Me aparece la famosa distribución exponencial. Así que vamos a copiar esto primero. Voy a cortarle un toque. Hablamos un poquito de la exponencial, que ya borré yo el 1. Vamos por acá. A ver, ¿qué más tengo? A ver. Eso es normal, 10 normal, 11 normal, 12 normal, 13 normal. Eh, Normal 14. Todo esto normal. 17 y 18. Eso es otra cosa. No cortadito este. Importa. Copiamos este pedazo. Vamos a llevarlo acá y hablamos. Ahora vamos a hablar sobre esa distribución. Bien. Y este pedacito que me quedó de la otra hoja. Bien. Pedazo del 18. Venga por acá. Bueno, me aparece ahora la distribución exponencial. ¿Qué sería la 1.2 que teníamos de entrada? También están desarrolladas en la parte teórica. Aguarden que giro esto. Esperen que me estoy peleando con los cables acá. Entonces, ¿qué tenemos de la exponencial? Bueno, en el punto 1.2, ahí, en la práctica, me daban una cosa así, miren. Y de 0, cuando x es menor a 0, y me da c por e a la menos lambda, eso que hago yo es un lambda, o sea, que les parezca mentira, por x cuando x es mayor a 0. Entonces me pedía si esto, y también me decía que el lambda era mayor que 0. Me decía si esto correspondía con una función de densidad, ¿no? Entonces uno tendría que integrar todo eso entre menos infinito e infinito. De c a la menos lambda por x, derivada de x. Y hacer esa, pero ¿hace falta que yo la integre entre menos infinito? No, porque esta arranca de 0, ¿ven? Para x mayores a 0 tengo esta expresión. Para menores a 0 vale 0, así que ni me preocupo para valores menores. Entonces yo no arrancaría de menos infinito, sino que ya lo cambio por un 0 ese menos infinito. Pero acá sí, como me dice mayor a 0, ahí sí me voy hasta el infinito. Entonces, queda así la expresión. Bien. Y para que cumpla con una función de densidad, esa integral, por definición, tiene que valer 1, ¿no? Siempre la integral de la densidad entre menos infinito e infinito vale 1, ¿sí? Que es el área de toda la curva, debajo de toda la curva. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A mí me pedían en ese 1.2, ¿no?, que encuentre justamente cuál es el valor de la constante, que no conocemos, esa c que está ahí. Bueno, para hacer eso debería resolver esa integral. Bueno, la resolvemos, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un problemita. Para los amantes de análisis matemático 2,
tenemos una integral impropia. Porque hay un infinito como justamente límite del intervalo. ¿Está bien? Entonces yo lo que hago es escribir un límite de una letra tendiendo a infinito y ese infinito lo reemplazamos por esa letra. 0 acá. Entonces acá tengo C por E a la menos lambda X. Lambda es una constante, ¿está bien? Mayor que 0. Derivada de X. Entonces lo que tengo que hacer acá es integrar. C puede salir afuera tranquilamente. Y la integral de esto, porque acá tengo la variable X, ¿se acuerdan que la integral de una exponencial es la misma exponencial? Pero dividido menos lambda. ¿Sí? Esto entre A y 0. Bueno, les recuerdo un poquito esa parte matemática. Uy, se me disparó. Si yo tenía, ¿se acuerdan cómo se hacían las derivadas de esto? Una derivada, digo. La derivada de esto es e a la 2x, era lo mismo, por 2. Y se derivaba la parte del exponente, ¿no? Yo tenía e a la 1/7 por x, es e a la 1/7, la derivada, perdón, e a la 1/7 de x por 1/7, ¿no? Ahora, si yo integraba una función así, la podía hacer por sustitución, pero esto me daba, en definitiva, e a la 2x y el 2 no pasaba multiplicando, sino que quedaba dividiendo. Más una constante. Esto es una primitiva. Si yo derivo, me da esto que está acá, ¿no? Entonces, si yo tengo e a la 7x derivada de x, o a la menos 7x derivada de x, es e a la menos 7x dividido menos 7, más la constante de integración. Bueno, en este caso yo tengo esto, e a la menos lambda por x derivada de x. Entonces me queda e a la menos lambda por x dividido esa constante. ¿Está bien? Más c. De ahí sale ese resultado que podemos ver ahí. ¿Sí? Bueno, me olvidé de escribir el límite, che, acá. No sé si lo notan. Acá, mira, un 0 me saqué en análisis 1, en análisis 2. Vamos a hacerle lugar a ver si entra. Límite de A tendiendo a infinito. Entró nomás, mirá. Bueno, lo sigo acá abajo, miren. Hago barrow. Vuelvo a escribir el límite. Que solo se evalúa al final ese. C sobre menos lambda. Lo escribo así esto. E a la menos lambda por A. Reemplacé por A. Menos más vamos a poner acá. C sobre lambda. ¿Por qué? Porque esto es negativo. Entonces acá ahora, por el menos de barro, me queda positivo. C sobre lambda. E a la menos lambda por 0 reemplacé ahí. Sigo. Límite de A tendiendo a infinito de. Lo escribo un paso más. Antes de evaluar el límite. Esto vale 1. Entonces me queda C sobre lambda. ¿Qué no me tengo que olvidar yo? Que toda esta integral va a valer ¿cuánto? 1. Todo esto tiene que valer 1. Es 1. Ahora, voy a evaluar recién ahora voy a evaluar el límite. Porque el límite hay que evaluarlo en A. ¿Y dónde aparece el término con A? Solamente acá aparece el término con A. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa con ese término con A? ¿Cómo se hace ese término con A? ¿Alguno se da cuenta cómo se hace? Los que cursaron análisis con ruso están sonados, ¿eh? No sé si hay alguien que cursó análisis 2 conmigo acá. Qué feo que me sale el lambda, ¿no? ¿Qué hice yo acá? Lo escribí de otra forma porque tiene exponente negativo ahí. Entonces lo di vuelta. ¿Sí? Para que se vea mejor nada más. Me tomé un paso más para escribirlo mejor, para escribirlo un poco más lindo. Ya sé que no es muy lindo, me pueden decir que es horrible esto. Pero queda un poquito más lindo para interpretarlo, por lo menos. Límite de A tendiendo a infinito. Cuando esto tiende a infinito, todo esto tiende al recontra infinito. Porque es una exponencial. Y un número, un 1 dividido un recontra infinito, tiende a cuánto todo esto. Si a 1 lo divido por un número muy grande,
Esto hace 0. A 0. A 0. Entonces esto vale 0. ¿Y qué me queda? Esto que está acá. Nada más. Entonces, ¿qué hago? Paso el lambda multiplicando con el 1 y C vale lambda. Y ahí aparece la fórmula, después de tanto quilombete, ¿no? De la distribución exponencial. Esa es la distribución exponencial. La función de densidad de la distribución exponencial. Bien. Esto yo supongo que está hecho todo en la parte teórica para que lo vean después. Si alguien no lo vio o le agarró escozor y no lo quiso ver, mírenlo, pues está bien explicado ahí. Está bien detallado esto, más prolijo que este mamarracho que yo hice acá. Entonces, ahora, vamos a agrandar un poco esto. Ya tengo la función de densidad de la distribución exponencial. La distribución exponencial tiene un único parámetro, che, el lambda. Entonces yo cuando digo que una variable distribuye exponencialmente, lo escribo así. X distribuye exponencialmente con parámetro lambda. ¿Sí? Y ese lambda me aparece en la fórmula acá, porque acabo de descubrir que esa C es lambda. Y esa es la función de densidad. ¿Está bien? Entonces ahora yo necesitaría saber cuál es la función de distribución acumulada, f de x, porque es la que me va a dar las probabilidades esta. Si no, tengo que integrar esto después, cada vez que quiera calcular una probabilidad. Bueno, estas fórmulas están todas exponencial. Ay, no me acuerdo si había dos fórmulas. No, una. Estas están ahí en la aplicación. Entonces vamos a calcular la función de distribución acumulada, esta f de x. Entonces vamos a integrar entre 0, porque arranca de 0, hasta x. Mi función de densidad, que en vez de ponerla con x la pongo con t, siempre hacemos lo mismo. Lambda por t, derivada de t. Entonces, lambda es una constante. Puede salir afuera. Lambda afuera. 0x a la menos lambda t. Y esta ya la hicimos un ratito. Ya es recontra conocida. Me queda lambda por 1 sobre. La voy a escribir así como está. Primero. E a la menos lambda t dividido menos lambda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entre x y 0. Entonces acá podemos cancelar algo, mira. Ese lambda de acá se las toma con ese lambda de ahí. Entonces esto me queda así. Ese menos lo pongo adelante. Todavía no hice barro, ¿eh? Y ahora recién voy a hacer la regla de barro. Entonces reemplazo por x. Me queda menos e a la menos lambda por x. Menos menos más. Por ese menos que está ahí. Y ahora reemplazo por 0. E a la menos lambda por 0. Que esto es 1. Todo esto vale 1. Entonces me queda así. 1 menos e a la menos lambda por x. Y ahí tenemos, gente, la famosa función de distribución acumulada de la exponencial. ¿No? Es una belleza, ¿no? No me digan que no. ¿No es linda? Miren qué linda es. Cuando x es mayor a 0. 0 en otro caso. Esa me da las probabilidades. ¿Sí? Esa que está ahí. Por supuesto voy a necesitar el parámetro, ¿no? Ese lambda lo necesito. Bien, a partir de ahí yo puedo calcular probabilidades con la función de distribución acumulada, ¿no? De la exponencial. Ahora, otra cosa. Ustedes van a tener, hay una deducción ahí que es la esperanza de esta distribución es 1 sobre lambda. La varianza de esta distribución es 1 sobre lambda al cuadrado. ¿Sí? Ahora no voy a perder el tiempo en deducirlas. Me parece que está ahí en el apunte. Pero sí me gustaría resolver algún problema de esto. Como por ejemplo, el que tenemos ahí, ya lo agrando, ¿no? Que es el 8. Porque en el 8 justamente me dan la acumulada, miren. ¿Eh? No, 9, mirá, estaba tan chiquito que no lo veía. En el 9 me dan la acumulada, ¿ven? Vamos a hacer ese de entrada, así lo entendemos mejor.
Borro esto y paso el limpio eso. Entonces, ¿qué tengo que saber acá? Distribución exponencial, tiene un solo parámetro. Tengo que saber cómo se escribe la función de densidad. Ya la voy escribiendo en el machete que tengo. Ya voy escribiendo la función de distribución acumulada y ya voy escribiendo la esperanza y la varianza. Todo eso a mano, siempre. Para evitar tiempos innecesarios. Pérdida de tiempo, ¿sí? Nadie les pide acá que se acuerde de una fórmula de memoria, no tiene sentido. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, miren, problema 9. Está muy vinculado siempre a la duración, la distribución exponencial. ¿Eh? En este caso es la duración de un componente, ¿no? Duración de un componente eléctrico. Y ya me da la función de distribución acumulada, así que la aprovecho y la escribo. Me dice que es 1 menos e a la menos x sobre 100. Cuando x es mayor que 0. 0 en otro caso, ¿no? Esa es la función. Entonces, si me la dan así, ya el lambda lo encuentro. Porque el lambda es ese número, esa constante que está multiplicando a la función acumulada. Porque era así, ¿no? Miren, era la menos lambda por x. Cuando x es mayor a 0. 0 en otro caso. Entonces el lambda sería 1 dividido 100. O sea, sería 0,01, ¿no? Eso sería lo que me da justamente ese lambda. Aguarden que muevo acá unos cables. Espera un poco. A ver, acá. Ahí voy. Entonces, si me dan así la función, yo ya sé cuál es el lambda, el parámetro. Sería menos 0,01 por x. Ahí está el lambda. Este es el lambda. ¿Sí? 1 dividido 100. Cuando x es mayor a 0 y 0 en otro caso. Bueno, entonces, a ver, vayamos a lo que nos pide acá. Dice, haya la probabilidad de que el componente trabaje más de 200 horas. Ponela. La probabilidad de que x sea mayor a 200. Como es una acumulada, es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 200. Hago el complemento como corresponde. Y ahora sí, yo sé que esto es 1 menos f de 200. Es una acumulada hasta 200. Bueno, ¿qué voy a hacer ahí en 200? Voy a reemplazar justamente 200 por x. ¿Sí? Entonces me queda así. Y acá tengan cuidado cuando reemplazan, ¿saben? Porque yo tengo que reemplazar la función acumulada, es todo eso que está ahí. Entonces yo escribo, este 1 lo tengo que escribir, 1 menos, y ahí va toda la función, ¿ven? Es 1 menos e a la menos 0,01 por 200. Ahí se reemplaza. Bueno, cuando yo resuelvo esto, ahí sí, si quieren, ese menos me va a cambiar los signos de estos dos, y se me va el 1, y el m queda positivo. ¿No? Entonces me queda e a la menos 2. Porque 0,01 por 200 es 2, negativo, y esta sería la probabilidad. ¿Sí? Que me da, a ver en la calculadora, esto exactamente es... ¿no me anda esta calculadora? Ahí sí. 0,1353, 0,1353, 35, pa. Todo eso. Esa sería esa probabilidad. Ahora, el otro. Si se toma una partida de 8 de dichos componentes, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 duren más de 200 horas? Esto pasa siempre. Lo de combinar una distribución continua, por eso está este modelo de problema acá, con una distribución discreta.
¿no? Se suele combinar esto, porque ahí me dice, che, tomás una partida de 8 de estos componentes. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 duren más de 200 horas? Se supone que hay independencia, hay que suponer independencia acá, y tenemos componentes. Entonces tenemos que redefinir una variable discreta, porque de esa muestra de 8 voy a contar los que tienen una probabilidad por lo menos mayor a 200, ¿no? Por lo menos 3 duren más de 200. Eso es lo que me pide ahí. Entonces yo defino nuevamente una variable i, ¿ve? Y digo es cantidad de componentes. Ya cuento componente, no cuento duración acá. Cantidad de componentes que duran más de 200 horas en una muestra de 8. Suponiendo independencia es una distribución binomial. La muestra es 8. Y la probabilidad de éxito es la que calculé acá. Estoy buscando componentes que duren más de 200 horas. Entonces esa va a ser la probabilidad de éxito, que x sea mayor a 200. Y ahí tengo los dos parámetros de la distribución binomial. ¿Sí? O sea, en este caso, ¿cuánto me había dado? 0.1353. Ahí tengo los dos parámetros. Ahora sí escribo la probabilidad en función de la i esa, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 duren? Como mínimo 3 sería por lo menos 3. La probabilidad de que i mayor o igual a 3. Entonces, 1 menos la probabilidad de que i, para no llegar hasta 8, lo doy vuelta. Sea menor que 3. Y acá sí puedo pasar al anterior, porque estoy contando componentes y el 3 no lo incluye, ¿no? Notemos estos conceptos, cómo se mezclan acá. Paso a contar el anterior, que es 2. Menor que 3, el 3 no va. Entonces, la probabilidad de que i sea menor o igual que 2. ¿Qué incluye eso? Incluye que no haya ninguno que dure más de 200 horas, que haya uno que dure más de 200 horas, o que hayan dos que duren más de 200 horas. Esa, la acumulada, está justamente 2. ¿Cómo puedo resolver esto? Es necesario que uno lo escriba. Nosotros les pedimos que esto lo escriban. Más allá que después ustedes van a agarrar, van a entrar a distribución binomial en la aplicación, van a escribir en n van a poner 8, en probabilidad de éxito van a poner 0,1353. En variable puedo escribir de varias formas, lo puedo hacer de esta forma si quiero, porque ahí es mayor o igual a 3, entonces yo puedo escribir acá en la x chiquita 3, y acá elijo mayor o igual. Con ese triangulito que ustedes tienen ahí, eligen ese. Y ahí le va a dar correctamente la probabilidad. O podríamos calcularlo mirando esto también. Entonces, ¿uno qué hace? Lo mismo. 8, probabilidad de éxito 0,1353. X ahora voy a elegir 2. Y ahora fíjense que tengo que ver una probabilidad menor a ese valor. Entonces elijo esta. En la selección que hago es menor o igual a este valor. Y esto hay que tener cuidado porque este valor que está acá va a ser solamente este. Entonces una vez que obtuve este hay que hacer 1 menos eso que me da ahí. ¿Está bien? Es más trabajoso. Se puede hacer directamente con esta posibilidad. Todas formas alternativas de hacer esto. ¿Sí? Y al que le gustan las cuentas lo puede hacer a mano, tranquilamente, ¿no? Que le gusta hacer las cuentas dice, bueno, me vengo acá y digo, a ver, esto es 1 menos 4 tomados de A0, probabilidad de éxito 0,1353 a la 0, probabilidad de fracaso 1 menos 0,1353 a la 4, ¿no? Más 4 tomados de A1, probabilidad de éxito 0,1353 a la 1. Probabilidad de fracaso, 1 menos 0,1353 a la 3. Recuerden, sumo estos dos, me da la muestra. 4 no era, 8 era. Estoy haciendo pavada acá, ¿ven? Nadie me dijo nada, che. ¿Por qué puse 4 acá? 8.
8. Entonces acá, por eso por no mirar, de apurado no me pasó. Acá va 8, se la muestra de 8. Acá va 7. ¿No? 7. Y me falta 1. 8 tomados de A2. Probabilidad de éxito 0.1353 a la 2. Probabilidad de fracaso 0.1353 a la 6. ¿No? Que le gustan las cuentas, hace todas esas cuentitas y le va a dar lo mismo que le dio esto con la aplicación. ¿No? Aprendamos a utilizar la aplicación. Para eso está la tecnología. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá cómo se calcula una distribución exponencial? ¿Y profe? Podemos encarar el otro que ya me pide un valor de variable de cuantil en el anterior. Vamos a ese, a ver. Y lo último que queda después es ese proceso pasón. Por ejemplo, problema 8. Bueno, el problema 8 me habla de que X es la duración en horas de un sistema. A ver, pongo X. Duración en horas de un sistema. ¿Y qué es una variable continua con distribución exponencial? Ya me lo dice. Che, esto distribuye exponencialmente, ¿con qué parámetro? Lambda igual a 0,001. Es el parámetro. Ya me da casi todo esto. Fíjense que es 1 sobre hora. Eso es lo que me da, ¿no? Entonces, notemos las unidades. Pequeño detalle, miren. Porque fíjense, acá dice hora a la menos 1. Es 1 sobre horas. ¿No? Cuando yo calculo la esperanza de esta distribución, es 1 sobre lambda. En este caso sería 1 sobre 0,001, 1 sobre horas. Cuando esto se invierte, 1 dividido 0.001 me da 1000. Y ese horas pasa arriba. ¿Qué me queda? 1000 horas. Ese es el valor medio, la esperanza de esta distribución. Por eso ahí se juega con las unidades así, elevadas a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto se espera que dure este dispositivo? 1000 horas. ¿Sí? A veces se lo preguntan en algún problema. ¿Cuánto espera que? ¿No? Y bueno, tienen que calcular la esperanza. Y tiene una formulita ahí para calcular la esperanza. Ahora, vayamos al problema. Dice, una empresa que produce este sistema desea garantizarlos durante cierto tiempo. Bueno, estos son también típicos problemas de calcular el tiempo de la garantía, ¿no? Desea garantizarlos durante cierto tiempo. ¿Cuántas horas deberán parar la garantía de buen funcionamiento para asegurar con probabilidad 0,95 que el sistema funciona como mínimo un número de horas garantizadas? Trabalengua, ¿no? ¿No? Dígame que no. Ustedes leen esto y dicen, ¿esto qué está diciendo esta porquería? ¿No? ¿Cómo no? Lo leemos 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que por ahí lo empezamos a entender, ¿no? Pero bueno, pasa eso en este tipo de enunciados. ¿Qué me serviría a mí primero acá? Describir bien la función acá, ¿no? Ver cuál es la función de distribución para bajar la ansiedad. Agarro y digo, bueno, el lambda lo tengo 0,001 por e a la menos 0,001 x cuando x es mayor a 0. Esta es la función de densidad. Escribí la función de distribución acumulada también, si quiero. La función de distribución acumulada es 1 menos e a la menos 0,001 por x cuando x es mayor a 0 y 0 cuando x es menor a 0. Bien, con esta ya puedo calcular probabilidades, ¿no? Con esta que tengo acá. Bien, esa la voy a necesitar ahora. Y ahora voy a traducir un poquito la pregunta esa que aparece ahí.
Dice, ¿cuántas horas debe amparar la garantía de buen funcionamiento para asegurar con probabilidad 0,95? Me dan la probabilidad esa. La probabilidad tiene que ser alta de 0,95, ¿no? Que el sistema funcione como mínimo un número de horas garantizada. Como mínimo, X es la duración en horas, y como mínimo es mayor a cierto número T. Ese es el tiempo de garantía y es el tiempo que tenemos que hallar, justamente, ¿no? Justamente este que tenemos acá. Es decir, me piden el valor, un valor de la variable, me están pidiendo acá, che. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que X dure más de esto? Tendría que ser 0,95 para yo poder establecer ese tiempo y no tener que pagar, ¿no? Estos productos, ¿no? Que se me rompan antes, ¿no? Entonces, esa sería establecer el tiempo de garantía. Bueno, vayamos a ver lo que tenemos acá para poder hacerlo. ¿Qué datos tenemos? Esta probabilidad puede utilizar esto que está acá, que es la acumulada, ya que lo que la acumulada me dice es que es menor o igual a cierto valor. Podemos usar T también. Eso es f de t. Entonces voy a hacer el complemento de esto. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a t. Y fíjense que acá me aparece la acumulada. Igual a 0,95. La acumulada es esto que está acá. F de t. 0,95. ¿Y cómo se calcula f de t? Y si ya tengo la fórmula ahí. Hay que reemplazar la x por t, ¿no? Antes por ahí me daban un numerito y ahora me dieron una t. Bueno, reemplazo la x por t. Bueno, podría trabajar un poquito estos números, ¿no? Podría poner este para este lado, sí. Y f de t lo paso para este lado, positivo. Entonces me queda 0,05 igual a f de t. Podríamos hacer eso de entrada. Entonces, pasaje de términos. Ahora sí, reemplazo por t, che. Achico un poquito esto para ver, para que vean esto. Acá voy a reemplazar por t. Entonces, 1 menos e a la menos 0,001 por t. Ahí reemplacé por t. Al pedo hice el pasaje de término largo, porque se me iba a anular y me iba a quedar más fácil si lo hacía así, mira. No importa. Lo vuelvo a hacer. Este negativo se las toma para este lado. Y este 0,05 para el otro lado. 1 menos 0,05. ¿Eh? Y me queda eso que está ahí. E a la menos 0,001 por t. 0,95. Logaritmo natural de ambos lados. Logaritmo natural de este lado. Logaritmo natural de este lado. Como al logaritmo le aplico, está aplicado a su función inversa, que es el exponencial baja esto. Y esto sería el logaritmo natural de 0,95, que es negativo. Por último, hay que hacer la cuenta. Este pasa dividiendo. Y me da 51, 29. A ver si lo hice bien. Sí. 51,29. Ese es el tiempo, ¿no? Sí, creo que estaba en horas. 51,29. Entonces, para tener una probabilidad de no tener que garpar algo que se rompa ahí, ¿no? Con una probabilidad alta de 0,95, no podría decir que estos productos duran menos de 51 horas. ¿Sí? Eso es lo que me indicaría eso que está ahí. ¿Eh? Después dice en el B, ¿cuál es la probabilidad de que el dispositivo funcione por lo menos 100 horas? Bueno, regalo, esa es una probabilidad directamente lo que me pide ahí. Entonces,
En ese caso, escribo acá, este era la, esto que achicarlo y agrandarlo, la probabilidad de que el B dure más de 100 horas, ¿no? Más de 100 horas, sí. Funcione por lo menos 100 horas, más de 100. Como mínimo 100. Bueno, esto es lo mismo que poner 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 100. Y esto es lo mismo que poner 1 menos F de 100. Y es lo mismo que poner 1 menos. Nuevamente, no nos olvidemos de copiar toda la expresión. Entre paréntesis, 1 menos E a la menos 0.001 por 100. Ahí queda la cosa. Es menos 0,1 me va a dar ahí arriba. E a la menos 0,1. Sí. Y esto me da 0,9048. ¿Está bien? Bien. Probabilidades se calculan fácil utilizando la función de distribución acumulada. Ahora, nuevamente, la mezcla acá hay dos C, que vamos a llamarlo C1 y este sería C2. Un dispositivo utiliza 5 de estos sistemas y funcionan si todos ellos lo hacen. Los sistemas funcionan y fallan de forma de independencia. Listo, ahí ya me lo aclara bien. Este tiene un buen enunciado, porque me dice que hay independencia. En el que estaba en el anterior no hablaba de independencia, ¿está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que el dispositivo opere por lo menos 100 horas? Bien, esa es la probabilidad de éxito. Entonces, vuelvo a definir acá. Vuelvo a definir número de sistemas que funcionan en un dispositivo formado por 5, ¿no? Ahora dónde lo puedo definir. Espera, acá. Entonces uno define una variable i, en CC1, y es número de sistemas que funcionan por lo menos 100 horas, que es la probabilidad de éxito la que calculamos antes. 100 horas en un dispositivo de, podría poner en una muestra yo si quiero acá, ¿no? Pero bueno, ya que le puso dispositivo, en un dispositivo de 5. Ahí está la muestra, ¿no? Todos tienen que funcionar. Eso es lo que me dice ahí para que el sistema funcione. Entonces, la probabilidad iba a distribuir con un n de 5 y una probabilidad de éxito que es la anterior, que funcione más de 100 horas. Es decir, la probabilidad de éxito era 0,90. 0,90 dijimos, a ver dónde estaba. Acabamos de calcular acá, ya chico esto. 0,9048. Entonces, para que funcione, tiene que funcionar los 5, me dice acá. Entonces 5 tomados de 5, ¿no? Probabilidad de éxito 0,9048 elevado a la 5. Y la probabilidad de fracaso 1 menos 0,9048 elevado a la 0. Y ahí tenemos esa probabilidad, ¿no? La puedo calcular directamente en la aplicación. ¿Eh? Entonces ahí ya contamos sobre una muestra. Otra vez relacionamos continua con discreta. Después dice otro dispositivo, que sería C2 eso, utiliza 5 de estos sistemas y funciona mientras lo hagan por lo menos 3 de ellos. Entonces ahí es lo mismo, este C1, nada más que la probabilidad me están pidiendo que por lo menos funcionen 3. Podría ser el complemento. Y acá sí tener en cuenta que puedo y debo correrme acá. Porque el 3 no lo incluye cuando hago el complemento. ¿Está bien? Es decir, si a mí me dicen por lo menos 3, el 3 está incluido ahí. Cuando hago complemento se va el 3. Entonces ahí me corro al anterior.
Bueno, es 1 menos el acumulado hasta 2. Es decir, acá se considera que no haya ninguno, que dure más de 100, que haya 1 y que haya 2. Todo esto, por supuesto, se puede calcular en la aplicación utilizando estos datos. Entre la binomial ponen muestra 5, probabilidad de éxito 0,9048. X distribuye binomial, ¿no? Valor de la variable 3, por ese 3 que tenemos ahí. Elijo acá la que se me va hacia la derecha, con la derecha le decimos a esto. Y ahí me da la probabilidad. Así de fácil. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, para hacerla más corta, el 17 y el 18. El 17 y el 18 me habla de proceso de Poisson, pero en un proceso de Poisson justamente me relaciona el tiempo entre dos eventos sucesivos de Poisson. ¿Está bien? Tiempo entre dos eventos sucesivos de Poisson. ¿Qué significa eso? El tiempo es una variable continua, ¿no? Entonces, si a mí me están hablando de un proceso de Poisson, por ejemplo este 17 que está acá, número de terremotos por año en la Ciudad de México, ¿no? Eso mide mi variable. Tiene un proceso de Poisson más aún. Según estudios de muchos años, se sabe que el número de terremotos en dicha ciudad tiene un promedio de ocurrencia de 1 cada 5 años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definimos la variable, ¿no? Sería número de terremotos. Por año en México. Me pide cómo distribuye esta variable. Allá la distribución del número de terremotos por año. Me dice acá, ¿ven? Por año en la Ciudad de México. Entonces, esa va a distribuir por Poisson. Y el lambda es 1 un quinto. Porque es 1 cada 5 años. Entonces el lambda, que es el promedio, es la esperanza de Poisson. Recuerden que la esperanza y la varianza de Poisson es el lambda. Entonces, un quinto. Bien. Entonces, ahí ya tengo justamente la distribución. Recuerden cuál era la fórmula. Esto era x igual a k, ¿no? K éxitos sería e a la menos lambda. Y ahora no me escribe esto. Por lambda a la k por k factorial. Bueno, lambda es justamente un quinto ahí, ¿no? Esa es la fórmula. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran menos de 2 terremotos en 3 años? Entonces acá uno decía, por proceso de Poisson cambia, porque yo tengo acá la variable 3 años me tiran. Entonces vamos a poner un subíndice 3. ¿Cómo va a distribuir? El proceso de Poisson variaba de acuerdo a la unidad del continuo que tomemos. Si ahora me dicen 3, tengo que multiplicar 3 por un quinto, ¿no? Entonces sería lambda por 3 acá. Entonces me variaba eso. Sería un quinto por 3, sería 3 quintos acá. Ese es el lambda que tengo que usar para calcular esto. Bueno, en 3 años me dice, ocurran menos de 2 terremotos. La probabilidad de que x de 3 sea menor a 2. Entonces, menor a 2 es 0 y 1. La probabilidad de x de 3 sea igual a 0. 0 más la de 1. El 2 no lo incluye. Puedo hacerlo con la aplicación utilizando 3 quintos. ¿No? Ustedes entran a la distribución de Poisson y le van a pedir el lambda. Ustedes van a poner ahí 3 quintos, lo ponen en decimal. Y ahí directamente tengan cuidado porque acá van a poner, no le pueden poner 2. ¿Sí? Cuando entran a la aplicación, ustedes lo que deberían hacer es, como es discreto, esto no toma el 2, se corre ahí a 1. ¿Está bien? Entonces acá le van a poner 1
Y acá pueden elegir esta, la que va a la izquierda. Y ya la calculan, la pueden calcular así. ¿Está bien? Esa sería la forma de calcularlo por esto. Si el que le gusta hacer cuenta, hace cuentas acá. Entonces me queda, miren. E a la menos 3 quintos por 3 quintos a la 0, 0 factorial. Más E a la menos 3 quintos por 3 quintos elevado a la 1 por 1 factorial. Y hacemos las cuentitas y eso nos va a dar algo. Bien. Hay que hacerlo, ¿no? Esto es 1 y esto es 1, esto que me dio ahí, ¿no? Vamos al C, que es lo que me interesa de este problema. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen por lo menos 2 años entre 2 terremotos sucesivos? Entre 2 terremotos sucesivos. Probabilidad de por lo menos, lo escribo en palabras, 2 años entre 2 terremotos sucesivos. Entonces acá tengo un X de 2. Porque mi intervalo de tiempo ahora son 2 años. Entonces mi X2 es el número de terremotos en 2 años. Número de terremotos en 2 años. Y ahí cambia otra vez, porque X de 2 va a distribuir con otro parámetro, ¿no? Por Poisson va a ser 2 lambda por 2 en este caso. Lo mismo que hicimos con el de 3, ahora con 2. Me queda 2 quintos. Ese va a ser mi parámetro ahora. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que pasen por lo menos 2 años entre 2 terremotos? Es decir, que en esos 2 años no hay terremoto. Ocurre ahora uno. El otro va a ocurrir de acá a 2 años. Entre el 0 y el 2 no hay terremotos. Entonces lo que tengo que poner acá es calcular la probabilidad de que esto sea 0. ¿Está bien? Bueno, esto lo podemos hacer como e a la menos 2 quintos por 2 quintos a la 0 por 0 factorial. ¿Está bien? Entonces esto me da e a la menos 2 quintos. Me va a dar acá, a ver. No, esperen que lo hacemos en la calculadora. E a la menos... a la menos 0,4. 0,67, 0,67, 0,3. Bien, eso es utilizando el proceso de Poisson. Ahora, ¿qué pasa acá? Podemos cambiar esto y cambiar la variable. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que pasen por lo menos 2 años? Y utilizo la variable tiempo. Tiempo entre 2 terremotos consecutivos. Eso es lo que hago. Es decir, defino una nueva variable que la llamo t, y esto va a ser tiempo entre 2 terremotos consecutivos. Esta variable, si ustedes observan la teoría, lean la parte teórica de esto, ya es una distribución exponencial. ¿Con qué parámetro? Lambda que me habían dado de entrada, 1 cada 5. ¿Sí? Es la variable que hay entre 2 eventos sucesivos de Poisson. Es decir, el tiempo que hay entre 2 eventos sucesivos de Poisson es una variable que distribuye exponencial. Entonces miren qué interesante, porque la variable de Poisson es una variable discreta. Y ahora estamos metiendo el tiempo acá. El tiempo entre 2 eventos. Ocurre uno ahora y otro de acá a 2 años. Ese tiempo que hay entre 2 eventos sucesivos es exponencial. Entonces, ahora, si yo lo calculo por tiempo, leamos nuevamente el problema y dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos, que pasen por lo menos 2 años? Es decir, la probabilidad de que t sea mayor que 2. Eso es lo que tendría que, entre 2 terremotos sucesivos. La probabilidad de que t sea mayor que 2. Esa sería la probabilidad que tendría que calcular. Y esto yo podría aplicar complemento acá. 1 menos la probabilidad de que t sea menor que 2. ¿No? Y es exponencial, gente. Entonces, si esto es exponencial y esa es la distribución, ¿cómo sería el f de t acá?
la acumulada. Sería así, miren, 1 menos e a la menos 1/5 por t cuando t mayor a 0. Y 0 en otro caso. Esa es la exponencial. La acumulada exponencial. Entonces esto representaría 1 menos f de 2. Con tiempo 2. Bueno, hay que reemplazar el 2 acá. Entonces sería 1 menos, paréntesis, 1 menos e a la menos 1/5 por 2. Y miren qué ocurre. Se me va el 1 cuando saco paréntesis y me queda e a la menos 2/5. Lo mismo, ¿ven? Dos formas de calcular ese tipo de situaciones. Primero considerando el intervalo de tiempo y trabajándola con Poisson, ¿no? Definiendo una variable de tiempo en 2 años, ¿no? Entonces cambio el valor de justamente del parámetro de Poisson. Y yo sé que entre dos eventos sucesivos no hay otro evento, por eso vale 0. Y ahí me da justamente e a la menos 2/5. Y la otra es definiendo la variable tiempo entre dos eventos consecutivos de Poisson. Y ahí me da justamente eso que está ahí. ¿Está bien? Que es exactamente lo mismo. Bueno, eso es lo que aparece como última instancia. Y como regalo les dejo el 18 para que hagan. Para que lo piensen. El 18. Guarda que trabajan minutos acá. ¿Eh? Trabajan minutos. Entonces podríamos pasarlo a horas eso, ¿no? Podría decir, primero lambda es 3 llamadas por hora, lambda es igual a 3, pero después acá le da minutos. 20 minutos sería 1/3 de hora. ¿Está bien? Entonces eso es lo que hay que pensar ahí, ¿eh? A ver si se puede armar este. ¿Eh? Bien. Lo dejo ahí en stand-by para ver si sale. Cualquier cosa me lo preguntan. La clase que viene. Ahora ustedes mañana van a tener distribución normal, ¿sí? Y después completamos esta práctica, ¿está bien? Con distribución normal. Bueno, a ver, si no hay dudas o no hay preguntas, no las torturo más por ahora. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, nada, profe. Vanessa no tiene dudas. Ana, Carolina, Abril, Rocío, Milagros, Micaela. No, profe. No hay dudas. Bueno, no torturo más a gente por hoy nada más. Entran a la clase de mañana que van a dar en distribución normal y bueno, y completamos esta práctica la semana que viene, ¿está bien? Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo, ¿saben? Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao.